Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a este espacio informativo, este espacio de entrevista en el que analizamos los distintos asuntos de interés y actualidad. Y a las fechas a las que estamos no tenemos más remedio que hablar de elecciones. Para hablar de elecciones, de procesos electorales, de pronosticar resultados o hacer radiografías de la sociedad en la que nos movemos, para ello nos acompaña en plató César Calderón, analista político. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Con tantas elecciones que tenemos por medio, 4 elecciones nacionales en 4 años, las terceras en este 2019, no sé qué análisis se puede hacer de la sociedad en la que vivimos. Pues el análisis no puede ser optimista. Estamos en un momento político muy complicado. Hay una crisis europea con el Brexit que va a afectar a la economía española y a la estabilidad de la Unión Europea. Tenemos una crisis territorial en Cataluña con una parte de España. Una parte de España que se quiere separar de ella y que están utilizando métodos bastante violentos. Tenemos una desaceleración económica bastante pronunciada. Tenemos un problema muy serio de productividad que no nos deja acercarnos a la media europea. Y en ese contexto internacional, en el que además hay que unir el afloramiento de los nacionalpopulismos, pues desde Estados Unidos a Brasil, pasando por Hungría, pasando por Polonia, Erdogan en Turquía. Y en medio de ese contexto internacional, el más convulso, desde la República de Weimar, nosotros nos estamos dedicando a hacer el italiano, es decir, a convocar elecciones de forma constante. A ver, no es responsable, no es serio y además está influyendo negativamente en el desarrollo de nuestro país. Yo creo que hay que decirle a los políticos que basta ya, que aprendan a llegar a acuerdos y que no descarguen la responsabilidad siempre en el ciudadano. El ciudadano no es el que se ha equivocado. No nos tienen que mandar a septiembre para repetir. Es decir, lo que tienen que hacer ellos es llegar a acuerdos, saber llegar a acuerdos. Estamos en un bucle eterno de elecciones porque la gran pregunta después del 10 de noviembre es, ¿serán las últimas? Es una gran pregunta. Y el escenario electoral que tenemos por delante no permitiría decir que estas van a ser las últimas elecciones. Porque si teníamos fragmentación, vamos a una mayor fragmentación. Si teníamos volatilidad, vamos a una mayor volatilidad. Si teníamos 2 partidos que podían ejercer de bisagra, uno de ellos está a punto de desaparecer. Es decir, el resultado de esta irresponsabilidad de convocar unas nuevas elecciones va a ser un Parlamento más fraccionado, en el que es más difícil llegar a acuerdos. Esto pasa por romper el bipartidismo, porque hay quien hace la lectura de que cuantos más partidos políticos han aparecido, más difícil es llegar a esa conclusión que tú decías, a que los partidos realmente lleguen a acuerdos entre ellos. Yo me acuerdo con mucho cariño de lo probioso bipartidismo. Es decir, aquel bipartidismo que era terrible, que era una lacra para la democracia, que nos ha permitido ser uno de los países que más ha crecido en el mundo durante los últimos 40 años, que nos ha aportado el mayor desarrollo que ha tenido España después de la Segunda República. Es decir, el oprobioso bipartidismo nos trajo hasta aquí y ahora estamos en el maravilloso pluripartidismo que no nos está dejando avanzar. Yo creo que hay que hacer una reflexión de ese tipo, sí. Tantas elecciones, tanta repetición de proceso electoral puede tener como consecuencia un mayor incremento de la abstención, es decir, los ciudadanos estamos cansados ya de ir cada 2x3 a votar y a decir otra vez lo mismo. Hay 2 efectos. El primero es el aumento de la entropía, es decir, vamos hacia un caos. Y el segundo es el aumento de la melancolía ciudadana. Y la melancolía ciudadana va a hacer que mucha gente no vaya a las elecciones. El cálculo que hacemos, en las anteriores votó el 75% aproximadamente de la ciudadanía. Esta podemos estar calculábamos 10 puntos menos, pero van a ser en torno a 6 puntos menos. Claro, dices puntos y parece una cosa como muy lejana. No. Prácticamente 2 millones de españoles que votaron en abril no van a votar ahora. Es decir, efectivamente produce entropía, melancolía y frustración. Con tantas encuestas que los ciudadanos de a pie escuchan cada día, parece que la intención de voto indica un incremento de determinados partidos, un aumento de Vox. ¿Qué encuestas? Depende. Claro. Depende de la encuesta. No, claro. Hay quien dice que un incremento de Vox, hay quien dice que no, que el Partido Socialista se va a disparar. El ciudadano de a pie, en su casa, ¿a quién hace caso con tanta encuesta y tanto pronóstico? Yo creo que no estamos en un momento de pronósticos, estamos en un momento mucho más descriptivo. Es decir, ¿qué está pasando en nuestro entorno?
yo directamente eliminaría el CIS de ayer porque es una fotografía, bueno, digamos que es pescado pasado de fecha, es decir, es una fotografía de la España de hace un mes y medio, de una España en la que no haya sucedido ni el tema catalán, con la violencia que se desató en sus calles, ni la superproducción hollywoodiense del entierro de Franco. Con lo cual, es una fotografía desfasada. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues yo creo que te lo describiría con solamente 3 brochazos. La derecha crece, la izquierda baja y el centro desaparece. Y eso nos lleva a... La entropía y la melancolía, claro. Eso nos lleva a un escenario muy complejo. Un escenario... Nos lleva más de lo mismo. Sí, no, peor. No es más de lo mismo, es peor. Es decir, nos va a dar a un Congreso de los Diputados muy fraccionado, con un Partido Socialista que muy probablemente va a estar por debajo de los resultados que consiguió el día del mes de abril. Bajará 1, 2 puntos, 3, 4, no lo sabemos. Un Partido Popular que está creciendo en todo el territorio. Va a estar en torno a los 100 diputados. Aproximadamente, es una subida de casi 40 escaños. Y nos encontramos después con 2 efectos perversos de todo este proceso movilizador en Cataluña y todo este proceso de exacerbación de la ultraderecha y con el entierro del dictador más sangriento que hemos tenido en este país. Es decir, quien ha aprovechado esos 2 elementos son el independentismo catalán más radical y la ultraderecha españolista centralista más radical. ¿Quién bebe de esas aguas? Pues en primer lugar bebe Vox, que está a punto de entrar en bonus. ¿A qué llamamos entrar en bonus? ¿Vale? Es decir, el sistema político español, el sistema electoral español es la ley DONT y la base es la provincia, ¿de acuerdo? Entonces, hay provincias como Guadalajara, de 3, 4, 5 diputados, en las cuales se va a jugar esta elección. Son las provincias que son las que son donde menos, donde el voto vale más. Vamos a dejarlo ahí para que la gente lo entienda, ¿de acuerdo? Entonces, si eres el tercer partido en las provincias de 3, tienes posibilidades de cosechar muchos terceros diputados, que es lo que le pasó a Ciudadanos la vez anterior. Claro, y después hay otro efecto, que a partir del 13-14% te disparas electoralmente. Y Vox está cumpliendo las 2 condiciones. Está situándose como tercer partido en muchas provincias, como Guadalajara, y en segundo lugar está superando el 13%, con lo cual vamos, gracias a esta exacerbación de los instintos más primarios, vamos a encontrarnos un Parlamento en el que ya no es descartable que haya 50 diputados de Vox. Pero en cuanto a Vox, la tendencia es a que el voto se dispare, pero también pasaba algo parecido en las anteriores elecciones. Al final, toda esa masa que vemos alrededor de Vox no siempre se traduce en voto. No, cuidado. ¿Cuál es la diferencia? No es así. A ver, estamos hablando de un momentum político diferente al de las anteriores elecciones. Va a bajar la participación en cerca de 2 millones de personas. ¿De acuerdo? 1,5 millones, 1.300.000, 1,5 millones. Vamos a verlo. ¿De acuerdo? Sí, más 1,5 millones que 2 millones. Vale. ¿Quién es la gente más motivada? ¿Cuál es el elector que va a votar seguro? El elector más motivado en estos momentos es el elector de Vox. Vox no tiene que crecer para ser tercera fuerza en muchas provincias y ni para llegar al 13-14%. Con la bajada de participación, con los datos anteriores, llega a esos números. Con lo cual, no estamos hablando de que haya más gente de ultraderecha, ni más gente engorilada con el proceso. No. Estamos hablando de cómo son los más motivados y la gente, menos gente del Partido Socialista, menos gente de Podemos, incluso alguna menos gente del Partido Popular, incluso va a acudir a las urnas, pues con un número muy similar de votos a las anteriores elecciones, Vox puede situarse como tercera fuerza y puede dar un susto a más de uno. Porque el panorama cambia en función de la abstención, ¿no? Correcto. El dato más importante es la participación. ¿Cómo va a influir toda esta campaña electoral que se va a hacer a lo largo de los próximos días? Una campaña electoral que apunta a ser modesta por parte de los partidos, no sé si por, y permíteme la expresión, vergüenza torera de todos y cada uno de ellos, o porque ven que no hay para más, porque tampoco hay mucho más de aquí para tirar de grandes eventos. Estamos en la campaña de la marmota, es decir, los mismos 5 líderes que en las anteriores elecciones, con los mismos partidos, con programas parecidos, con discursos similares. Si los profesionales que nos dedicamos a la consultoría política, como es mi caso en Redlines, estamos hartos
De esto yo no me quiero imaginar cómo estarán los ciudadanos de infantería en su casa, que les llaman otra vez a las urnas por segunda vez, y esperemos no descartar las terceras. Cuidado. Tal y como estamos viendo estos días y viendo todos estos procesos que van saltando, esperamos cuestiones estrella todavía que hagan modificarse los datos. Hablabas antes de la sentencia del Procés, de la exhumación de Franco. ¿Hay algún otro gran acto que pueda hacer que todo esto pegue un vuelco en el último minuto? No, vamos a ver, no. Va a haber ligeras modificaciones, pero los procesos de toma de conciencia y transformación del voto son mucho más largos que una semana. Es decir, hay una bolsa de indecisos muy importante que va a tomar su decisión en la última semana, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Pero lo que tenemos por delante es algún posible recrudecimiento del conflicto catalán. Yo, si estuviera en el gobierno, me preocuparía mucho por las movilizaciones catalanas del 9 y el 10. Tenemos el debate de los candidatos que puede mover alguna cosa, y tenemos el martes que viene, me parece que salen los datos de paro. Son 3 elementos que van a influir, pero que no van a ser elementos, creo que no van a ser elementos que produzcan un tsunami. El tema de Franco, que pues el gobierno pretendió convertir en un tema estrella, pues no ha sido un tema estrella, no ha sido un tsunami, ha sido un volcán que ha explotado y que no ha cambiado un solo voto. ¿Se les ha dado la vuelta? No, tampoco. Tampoco. Era un tema descontado. Es decir, la ciudadanía ya sabía que se iba a producir, se ha producido. Yo creo que el efecto político que se buscaba no era tanto que subiera el voto del Partido Socialista, sino que subiera el voto de Vox para que el Partido Popular no pudiera crecer suficiente. Hablabas del debate. ¿El debate tú crees que va a va a hacer algún indeciso que decida? Es decir, vamos a ser muchos, algunos por obligación, los que tengamos que ver el debate. Yo lo voy a ver por devoción, no, estoy como tú. No. Mira, un debate normalmente tiene baja incidencia, pero estamos en un proceso electoral muy corto en el que la gente tiene muy pocas referencias para tomar el voto. Entonces, no vamos a hacer un debate en positivo, vamos a un debate en el que, a pesar de la confrontación entre bloques, va a ser intrabloques, y va a ser un debate en negativo, no en positivo. Nadie va a ganar votos, pero que hay algunos candidatos que los pueden perder. Ahí está el quid de la cuestión, Ese es el debate. Y antes de despedirnos, en Guadalajara, exactamente qué es lo que va a pasar. En Guadalajara las provincias que tienen 3 escaños, 4 y 5 son las más interesantes en estas elecciones, porque las provincias grandes realmente son bastante claras, es decir, con los votos que se sacan prácticamente se consiguen escaños. En cambio, aquí la relación es diferente. Aquí tenemos a un Partido Popular y un Partido Socialista peleando por la primera plaza. Unas veces gana el PP, otras veces gana el Partido Socialista, y hay un tercer escaño, que en las anteriores fue para Ciudadanos, que Podemos estuvo a punto de conseguirlo, pero que parece que lo va a conseguir Vox. Entonces yo creo que si tuviera que dar un titular sobre Guadalajara sería algo parecido a: en Guadalajara, votar a Podemos favorece que Vox consiga representación. Es decir, está más cerca el Partido Socialista de conseguir doblar y tener el segundo diputado, 2 diputados progresistas por Guadalajara cambian la situación, que Podemos de conseguir el primero. Con lo cual, cualquier persona progresista que se decida a votar a Podemos en Guadalajara prácticamente es tirar el voto. Es tirar el voto a la basura e indirectamente favorece a la extrema derecha, como es Vox. ¿Tú crees que estas triquiñuelas, este análisis de cómo funciona esa ley DOM en la que nos movemos, a algunos ciudadanos les es fácil? No. 0. No existe el voto estratégico en España. Es decir, el famoso 1-1-1 que decían... De las anteriores. No funciona. Olvidémonos. Es igual que tampoco funcionan los ofertones de última hora, no funcionan las jugadas de los dosieres negativos. Es decir, prácticamente en España no existe voto estratégico, porque la gente, un ciudadano medio le dedica a la política 1 minuto al día. Si llega. 2 minutos. Si llega. Bastante tienen con pagar la hipoteca, llevar los niños al cole, el problema con la suegra, dónde me voy de vacaciones. La política forma parte de nuestras vidas de forma cada vez decreciente. Y hay un dato interesante. Los programas televisivos que hablan del proceso catalán se caen en número de espectadores. Los programas que están hablando de política bajan. O sea, el interés por la política que había en las anteriores elecciones ha bajado de forma bastante dramática. Entonces, yo creo que los partidos deberían tomar nota también un poco de todo esto.
¿Tú crees que van a hacer un análisis de lo que esto supone o van a seguir jugando al esto me favorece más, hacemos ahora elecciones, ahora no lo hacemos? ¿Van a hacer esa lectura de reflexión, de responsabilidad por parte de ellos, de tenernos de elección en elección? Hemos pasado de tener líderes políticos en nuestro país que eran buenos padres de familia. Puedo hablar desde Felipe hasta Rajoy, pasando por ZP, por Zapatero, incluso si me pones por Aznar, aunque era un poco otro perfil, un poco más complejo y un poco más siniestro, a una nueva hornada de líderes en los que antes se cumplía un viejo proverbio que decía Ramón Rubial. Decía, primero mi país, después mi partido y después yo. Ahora estos dicen primero yo, después mi partido y a lo mejor mi país. Con lo cual yo creo que sí deberían tener o realizar una pequeña reflexión de los problemas que tiene la patria, ¿de acuerdo? Es decir, lo que decían los antiguos diputados en las Cortes, los problemas de la patria, pues bueno, los problemas de la patria son muchos y los ciudadanos comenzamos a exigir responsabilidad a nuestros representantes políticos y que hagan el trabajo que tienen que hacer. Pues con esa conclusión nos quedamos. César Calderón, analista político, gracias por acompañarnos. Paciencia lo que nos queda hasta el 10 de noviembre. ¡Santa paciencia! Santa paciencia, la que tenemos todos. Gracias. Gracias a vosotros. A ustedes también, un día más, gracias por estar ahí. Seguiremos informándoles puntuales de todo lo que ocurra a lo largo de esta precampaña y campaña electoral hasta la cita clave, ya saben, la del 10 de noviembre. Esperemos que